Llenarnos de ti, Espíritu Santo, muévenos
Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cómo están? Dios es bueno. Y cada uno de nosotros tenemos que promover esta visión, porque esta visión es una visión de Dios. Es una visión que está en el corazón de Dios. Estamos aquí y yo quiero honrarles a todos ustedes, los que están aquí. No le digan a nadie: ustedes son mis preferidos. Los que están en las líneas frontales y están ganando almas para los pies de Jesucristo. Denles un aplauso fuerte. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Quiero hablar en esta noche sobre el Espíritu Santo y las casas. El Espíritu Santo y las casas. Y quiero que vayan a Hechos, capítulo, vamos a leer este versículo, vamos a empezar aquí. Hechos 5:42. Vamos a leer desde el 38. ¿Cómo se llama el tema? No les oigo. Okay. Hechos 5:38 dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, digan todos, después de azotarlos. Digan todos, después de azotarlos. Aleluya. Imagínate que tú estás en tu reunión de casa, predicas y viene alguien que no le gusta que tú prediques la palabra y te dan unos cinturonazos. ¿Estás aquí? Vamos a seguir. Ahí se las dejo. Dice: después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio deprimidos y tristes. Perdón, tienen la misma Biblia que yo. Salieron, ¿qué? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Repito, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es un versículo que todos lo sabemos. Y capítulo 6, verso 1: y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos,
Vamos a leer el verso 42 todos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros, quiero que por favor les dejo de tarea, quiero que lo lean por lo menos 10 veces. Quiero que lean los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos, que lo lean con todo su corazón y con toda su alma, tratando de poner su corazón en lo que están leyendo, porque todo lo que voy a hablar en los minutos que me restan, voy a hablarlos refiriéndome de estos 5 capítulos. No voy a hablar más del libro de los Hechos, pero solamente de estos 5 capítulos. ¿Están aquí? Y yo creo que es una realidad extraordinaria la presencia de Dios. ¿Sabes? Que cuando yo veo lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer, escuchen, es algo que viene del Espíritu Santo. Es algo que viene del Espíritu Santo. Dile a tu vecino: el Espíritu Santo es el motor de las casas. El Espíritu Santo es el motor de las casas. ¿Estás aquí? Ahora, yo quiero que vean algo. Realmente, lo que hace la diferencia es que nosotros le demos al Espíritu Santo el lugar. ¿Sabes? Lo que la Biblia dice aquí en Hechos, en el pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que fueron azotados por el nombre del Señor. Y sabes, el Espíritu Santo, lo primero que quiero decirte es que el Espíritu Santo los hacía vencer obstáculos. El Espíritu Santo es algo poderoso. Y como primer punto quiero decirte que el Espíritu Santo te va a hacer vencer obstáculos. El Espíritu Santo es algo sobrenatural y es algo extraordinario, y Él es el que le hizo a estos discípulos vencer los obstáculos. Estamos aquí. La prueba es que ellos fueron azotados. Ellos fueron azotados por causa del nombre del Señor. Imagínense, como yo te decía, si tú fueras saliendo de tu casa y te dieran unos cinturonazos por haber hablado de Jesucristo, ¿qué fuera tu reacción? Quizás la próxima semana, ¿verdad? Antes de llegar a tu reunión de casa, le dices a tu anfitrión, o le llamas en la semana y le dices: ¿sabes qué? Vamos a cerrar la reunión de casa. Gloria al Señor. Si ustedes se dan cuenta, en el verso 42, dice en el verso 42: y todos los días en el templo y por las casas. Esto me dice a mí que el Espíritu Santo los hacía vencer los obstáculos. El Espíritu Santo los hacía vencer toda oposición. Porque no dice en tu Biblia ni en mi Biblia, dice: y después de haberlos azotados, empezaron a cerrar las casas, empezaron a desanimarse, empezaron a titubear en lo que estaban haciendo. No, gloria al Señor, porque el Espíritu Santo nos va a hacer vencer los obstáculos. Él es el que lo va a hacer con nosotros, porque Él estuvo con ellos y va a estar con nosotros. Los hizo vencer obstáculos, nos va a hacer vencer obstáculos. Si hay oposición, hay desafíos, pero sabes una cosa: tú persevera en el Señor, mantente fiel en el Señor, porque Dios es soberano. Y gloria al Señor, por cuanto Él es soberano, nada escapa de su mano. Y por lo tanto, todo lo que suceda en tu casa, o los obstáculos que se presenten, han aún sido ordenados por Dios. Y Dios, si tú te mantienes firme, Dios te va a dar la victoria. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, escuchen, no solamente los hacía
vencer los obstáculos. Pero quiero que vean conmigo en Hechos, capítulo 1. En el verso 8, es un versículo que todos conocen. No me importa repetirlo, pero sí tengo que recordar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dice verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo los hacía ser testigos. Y creo que la fuente de las casas, mis amados, es algo que nosotros tenemos que recordar, que la fuente de las casas ha venido del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor no te obliga a ser a ti y a mí testigos de Él sin tener su poder, sin tener su presencia. No es válido ser testigos sin el poder. El Señor no quiere que le mal representemos. El Señor nos quiere hacer testigos a ti y a mí, pero la Biblia dice que recibiréis poder. Es un versículo que todos lo sabemos, pero como que muchas veces olvidamos la fuente, el movimiento de las reuniones de casa, el movimiento de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. La fuente de todo esto es el Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros nos conectemos con el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros abracemos al Espíritu Santo, que cada uno de nosotros abracemos y anhelemos la presencia de Dios por sobre todas las cosas, y nuestras casas van a crecer, porque las casas crecieron por un derramamiento del Espíritu Santo. Los líderes se levantaron por un derramamiento del Espíritu Santo, y eso es lo que necesitamos hacer, y volver y buscar y perseverar en eso, de buscar al Espíritu Santo, de buscarlo con todo nuestro corazón, para que Él vuelva a refrescar nuestras vidas, vuelva a llenarnos de su presencia, y podamos entonces tener el corazón de Dios para poder ir a donde Él quiere que vayamos. Gloria al Señor. Yo digo, Señor, las casas no existirían si no fuera por el Espíritu Santo. Cuando yo estaba meditando en ese versículo de todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, el Señor me puso en mi corazón a un pastor que yo conocí de Sudán. Y saben, para él la versión de Hechos 5:42 es diferente, porque como él lo hace diferente. Y para él la versión que estaría de acuerdo a sus situaciones, todos los días por los árboles no cesaba de predicar y enseñar a Jesucristo. Y este pastor que yo conocí de Sudán vivió la guerra civil, y él se congrega debajo de los árboles. Ahí es donde tiene sus reuniones, ahí es donde tiene la gente que llega nueva, la gente que llega a esa reunión. Para él las casas no existen, para él son los árboles. El punto es que Dios quiere manifestarse por su Espíritu Santo en un árbol, en una casa, en una oficina, en donde quiera que se pueda congregar gente y pueda llegar gente. Eso es un lugar donde Dios lo va a voltear en bendición. No necesariamente solamente las casas, sino cualquier lugar, gloria al Señor, donde hay una persona atrevida y un testigo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Esa persona puede abrir una reunión debajo de un árbol, en una oficina, en una cancha, en un parque, donde sea, porque
porque allí el Espíritu Santo, si esa persona está conectada con Dios, esa persona puede ser un testigo de su gloria. Dice en el verso 7, les digo, no os toca a vosotros. En el 8 otra vez, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Recibiréis poder. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo venga, seremos testigos. Aquí no dice que cuando el Espíritu Santo venga, quizás serás un testigo. A lo mejor serás un testigo. No hay opción. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de una persona, cuando el Espíritu y la presencia de Dios cae sobre una persona, no tiene esa persona otra opción. No escoge no serlo. Simplemente es un testigo por causa de lo que recibe el Espíritu y la presencia de Dios. Lo hacen ser un testigo, y no hay que decirle que pierde el miedo, y no hay que decirle que sea atrevido, no hay que decirle absolutamente nada. La consecuencia del Espíritu Santo cuando viene en una persona es simplemente se vuelve en un testigo, se vuelve en una persona que está llena de la presencia del Señor y Dios operando a través de su vida. Gloria al Señor. Por eso es, mis amados, que las reuniones de casa se tienen que fortalecer, pero las reuniones de casa, de veras, tenemos hoy en este día que volvernos al Espíritu Santo. En este día tenemos que volverlo a buscar, a anhelar. Y tú vas a ser testigo. Todos anhelamos ser testigos. ¿Sabes una cosa? Ni tú ni yo podríamos pararle delante de la gente, sino simplemente el que seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Déjame decirte, aun cuando tú recibas el mensaje que tú recibes, que tienes que dar y darlo con fidelidad, pero cuando el Espíritu Santo está en ti, gloria al Señor, salen palabras de tu boca, porque es el Espíritu Santo el mover de las reuniones de casas. Es el Espíritu Santo el que quiere restaurarnos, de veras, ese poder en nosotros. Escuche, la Biblia dice que Pedro estuvo 10 días orando con el resto de la gente. Estuvieron unánimes orando por 10 días. Estuvieron orando, clamando a Dios por 10 días. Y dice que el Espíritu Santo vino. Y sabes una cosa, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nuestra manera de vivir es diferente. Te voy a decir por qué. Porque nosotros leemos la Biblia y a veces no entendemos la secuencia de lo que está sucediendo en las Escrituras. Pero dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo vino y fue derramado el Espíritu Santo, y empezaron a oír un estruendo y empezaron a confundirlos que estaban borrachos. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que Pedro se levantó, y ¿sabes una cosa? Pedro se levantó a hablar la palabra de Dios de un evento del cual él no estaba preparado para hablar en ese momento, porque no era algo que él tenía comprometido a hacer, porque fue la consecuencia y el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Él no estuvo 10 días preparando para dar su primer sermón. Lo que quiero que me entiendan, Pedro no estuvo preparándose por 10 días para dar su primer sermón cuando vinieron 3,000 almas a los pies del Señor. Simplemente se derramó el Espíritu Santo, hubo un estruendo, vieron que lenguas de fuego se repartían, y de repente, ¿qué sucedió? Gloria al Señor. Pedro se levantó, Pedro se levantó, Pedro se levantó. No tenía un sermón preparado, no tenía, ¿verdad?, un escrito
así, simplemente el Espíritu Santo, aleluya, estaba tan lleno de su presencia que empezó a hablar, empezó a decir cosas. La palabra de Dios empezó a fluir en su corazón de tal manera que 3,000 personas vinieron a los pies de Jesús. O sea, es el Espíritu Santo. Es tiempo que si las casas van a fortalecerse, tenemos que volver a buscar al Espíritu Santo. ¿Sabes? Las reuniones de casa fue el resultado. Escucha, no al revés. Las reuniones de casas fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Las casas surgieron del avivamiento que empezó a suceder en Jerusalén. Y de ese derramamiento surgieron las casas. Primero vinieron a los pies del Señor 3,000 personas. Y después la palabra de Dios fue hablada a través de Pedro y Juan cuando iban a la oración. Y si algo de veras, amados y amadas, si tenemos que retomar algo de veras de todo corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra pasión, sacrificando lo que tengamos que sacrificar, pero tenemos que volver a la oración, porque la oración es algo que atrae al Espíritu Santo. Cuando la gente ora, cuando la gente busca de Él, el Espíritu Santo viene y desciende y se derrama, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 3, yo les dije que voy a predicar esos 5 capítulos, pero Hechos capítulo 3, no vayan allá, pero dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Ya había un cojo, ustedes conocen la historia. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Wow. Ese milagro hizo que se abrieran muchas casas, porque de ese milagro, de este hombre que tenía 40 años de estar así, imagínense, la hora de la oración era a las 3 de la tarde. Muchas veces a esa hora quizás todos estamos comiendo, no queremos orar en esa hora, pero ellos estaban firmes y fieles a los tiempos de oración. Y mis amados, de veras tenemos que pasar el nivel de oración que hemos estado viviendo. Tenemos que subir a un nivel superior, tenemos que buscar al Espíritu Santo, y cuando busquemos al Espíritu Santo, Él se va a derramar y va a hacer de nuestras casas tremendas bendiciones para las comunidades y las colonias. Y Dios nos va a inspirar nuevas obras, nuevas maneras de ganar personas. El Espíritu Santo no solo nos va a abrir casas, nos va a abrir escuelas, nos va a abrir oficinas, nos va a abrir muchos lugares. Gloria a Dios. Las casas en realidad es un lugar donde hay una familia, en un lugar específico. Pero Dios, cuando empiece Dios a derramarse entre nosotros por el Espíritu Santo, oh gloria a Dios, vamos a ver un avivamiento. Yo anhelo un avivamiento, pero si lo anhelo es porque la única manera de hacerlo es que verdaderamente nos volvamos al Espíritu Santo, que le pidamos perdón. Hemos pensado que es nuestro mensaje, hemos pensado que es aún por X o Z esfuerzo propio, pero las casas surgieron del derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ahí en Hechos capítulo 2, no vayan ahí, ustedes conocen la historia, pero en Hechos capítulo 1 verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes
en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Escuche, estaban perseverando unánimes. Podemos estar juntos y sin embargo no podemos estar unánimes. Fíjense bien, hay una diferencia. Dios nos quiere juntos y nos quiere unánimes. Dios no solamente nos quiere juntos, nos quiere también unánimes. Porque podemos estar juntos, pero no podemos estar unánimes. Y Dios quiere que estemos unánimes en una sola mente, en un solo espíritu. Y vemos aquí el surgimiento. Este es el motor, esta es la razón de por qué surgieron las reuniones de casa. Las reuniones de casa surgieron por un derramamiento del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y tenemos que volver a la base, tenemos que volver a la fuente, tenemos que volver a lo que el Señor nos está recordando en las Escrituras en esta noche. Gloria a Dios. El resultado de las casas simplemente fue un derramamiento del Espíritu Santo, lo cual, mis amados, lo tenemos que buscar pagando un precio, sacrificando tiempo, crucificando nuestra carne, no dejando que la carne domine sobre nuestro espíritu. Y sin embargo, muchas veces cuando dejamos que la carne obre, entonces empezamos a tener problemas. Wow. Y dice, todos estos perseveraban unánimes. El derramamiento del Espíritu. Escuchen. Y de repente Pedro se levanta. No vayan allá, ustedes escuchen. Pedro se levanta en Hechos capítulo 1. Pedro se levanta y empieza a hablar de Judas. ¿Por qué empieza a hablar de Judas? Porque algo surgió. Escuchen, en medio de la oración surgió la plática y salió al tema, el problema de Judas, que fue algo muy notorio en Jerusalén, dice la Biblia. Están aquí en el verso 21. Que fue algo muy notorio. ¿Qué fue notorio? Fue notorio en toda Jerusalén la traición de Judas hacia Jesús. Y corrió la pólvora y corrió el chisme en toda Jerusalén. Y Pedro retomó el tema diciendo, alguien tiene que tomar el lugar de este. Y corrió el chisme en toda Jerusalén. Y saben una cosa, yo quiero decirte una cosa, que cuando hay chismes, cuando hay problemas, cuando ha habido malos entendidos, cuando ha habido situaciones que han sucedido aún en la iglesia y entre nosotros, lo mejor que hay que hacer es orar. Lo mejor que hay que hacer es buscar la presencia de Dios para que Él traiga la solución al problema. Gloria al Señor. Porque fue notorio. ¿Sabes una cosa? ¿Para qué fue? ¿Por qué fue notorio lo de Judas en todo Jerusalén? Para desacreditar el testimonio, para desacreditar a la persona de Cristo, para decir, mira, si era tan bueno, ¿por qué fue que lo traicionó? Pero ¿por qué fue que lo traicionó Jesús a Judas? Judas a Jesús. Si me explico, la gente estaba hablando de eso. Pero sabes una cosa, Dios siempre, gloria al Señor, de cualquier murmuración y desacreditación del diablo hacia la iglesia, Dios siempre va a hacer algo más notorio, que va a hacer que lo que Satanás quiso hacer, el enemigo va a ser avergonzado, el enemigo, gloria al Señor, va a menguar y el Señor va a ser glorificado. Gloria a Dios. Porque así como dice que fue notorio la entrega y la traición de Judas, también dice la Biblia que cuando este hombre de 40 años sin caminar, escucha esto, dice la Biblia y usa la misma palabra, fue notorio en toda Jerusalén, gloria al Señor, hablando de que la resurrección de Jesucristo fue una realidad. Y no solamente eso, Pedro explicando que todo, escucha, todo lo que sucedió estaba escrito, nada escapa de la mano de Dios. Estaban ellos unánimes, estaban orando. ¿Saben qué?
10 días orando, y de repente vino el Espíritu Santo. Hechos capítulo 12, ustedes lo saben. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En otras palabras, cuando Dios vio la unidad, escuchen, cuando Dios vio la unidad entre los discípulos, y en esos 10 días los discípulos arreglaron sus diferencias. Y por eso es importante que caminemos en paz los unos con los otros, que no tengamos nada en nuestro corazón contra nuestro hermano, contra nuestro consiervo. Tenemos que caminar en paz y no guardar nada en nuestro corazón. Están aquí. Y sabes una cosa, cuando Dios vio la unidad de la primera iglesia, de los primeros discípulos, cuando el Padre vio que ellos estaban unánimes orando, sabes una cosa, se derramó el Espíritu Santo. Dios descendió porque vio la unidad de los primeros discípulos, y Dios va a descender en medio de nosotros si dejamos que el Espíritu Santo se derrame, si lo buscamos todos con un corazón y una mente, y nada nos va a poder detener. Gloria al Señor, porque este consejo, este movimiento, como yo empecé leyendo, gloria al Señor, nadie lo puede destruir. Les dijo Gamaliel: porque si este consejo hasta ahora es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Aleluya. Nadie va a poder levantarse contra la obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que estar conectados. El Espíritu Santo, escuchen, como dije lo primero, el Espíritu Santo los hizo vencer obstáculos. El Espíritu Santo los hizo testigos de su poder. Cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, cuando tú buscas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la única opción que tiene contigo es hacerte un testigo. No existe la vergüenza, no existe la pena. Gloria al Señor. Entonces, si estamos intimidados por algo, es porque nos falta oración y nos falta intimidad y conexión con el Espíritu Santo. Pero yo creo que ustedes son valientes. Yo creo que ustedes aman la presencia de Dios. Yo creo que vamos a buscar al Señor, y el enemigo va a saber que sí podemos en contra de sus reinos y sus obras, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a ayudar a ganar a aquellos que están perdidos. Gloria al Señor. El Espíritu Santo los hizo testigos. El Espíritu Santo los hizo que predicaran con denuedo. Fíjense, me llama la atención. Después de que los encerraron en la cárcel, esto está en Hechos capítulo 4, los encierran en la cárcel. Escuchen esto. Y salen de la cárcel. ¿Están ahí? Verso 23, están ahí, 4:23, dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Pero yo quiero que subrayes la palabra soberano. Quiero que veas la palabra soberano, y que quiero decirte algo acerca de la soberanía de Dios. Pero dice: Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice: porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Está hablando de todas las cosas que se cumplieron.
¿Estás aquí? Pero bien, vean este versículo acerca de la soberanía de Dios. El verso 28. Verso 27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, a Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, mas para hacer, vean la soberanía de Dios, mas para hacer, soberanía de Dios, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, Señor, no hay nada nuevo, no existe nada nuevo delante de ti. Tú eres soberano. Todo lo que ha sucedido hasta este momento, la persecución, la muerte de tu Hijo, todas las cosas que están ahorita sucediendo, todo está bajo tu control y tu soberanía, y tú eres el que tienes jerarquía y dominio sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y por eso es que todo lo que pueda suceder en nuestras vidas está en la soberanía de Dios. El punto es que nosotros tengamos una actitud de fe y conexión con el Espíritu Santo. Amén. Las casas son el resultado de un avivamiento. Y lo único que sostiene las casas es la llenura del Espíritu Santo. Si tú y yo no nos llenamos del Espíritu Santo, nuestras casas se cerrarán. Tú te dejarás persuadir por Satanás. Los que han dejado reuniones de casa es porque se dejaron persuadir por el enemigo, porque esta visión es de Dios. Pero aquellos que son llenos del Espíritu Santo dicen: no, gloria al Señor. Otra cosa que el Espíritu Santo hizo con ellos es, escuchen, están aquí, el resultado del derramamiento del Espíritu. El resultado del derramamiento del Espíritu Santo hizo el Espíritu Santo. Hizo el Espíritu Santo que se amaran unos a otros. Wow. Dice en Hechos 2:42: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, perseveraban. Escuchen aquí, cuando dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ellos no tenían Biblia. Ellos eran solamente judíos. Lo único que tenían era la Torá, la ley de Moisés. O sea, en otras palabras, lo que los discípulos le transmitían a estos primeros creyentes judíos era lo que ellos habían aprendido de Jesús. Porque no había ningún evangelio en ese tiempo, no había todavía el Nuevo Testamento. Entonces dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las cosas que los discípulos les decían a los creyentes. Y les decían: mira, Jesús nos enseñó esto, mira, Jesús nos dijo que nos amáramos, mira, Jesús nos dijo que nos perdonáramos, mira, Jesús nos enseñó estas cosas. Y en esas cosas que los primeros discípulos de Cristo recibieron, esas son las cosas que ellos transmitían. Y en lo que ellos transmitían, en ello estaban perseverando, mis amados. Y tenemos que perseverar en el pensamiento de Cristo Jesús. Tenemos que perseverar en la cultura del reino de los cielos. Tenemos que perseverar en la filosofía y el pensamiento de Jesús, para que las casas puedan crecer y puedan multiplicarse. Pero el Espíritu Santo, escuchen, el Espíritu Santo nos hacía amarse. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión,
O sea, perseveraban en el amor. ¿Estás aquí? En otras palabras, el amor, el derramamiento del Espíritu hizo que ellos se amaran. ¿Sabes? No tengo tiempo, pero cuando hablo de la palabra comunión, hablo también de la palabra comunidad. Ellos vivían en comunidad, ellos se amaban. Y saben que cuando nos amamos unos a otros, cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo, nos podemos amar. Gloria al Señor, nos podemos soportar, podemos seguir adelante y pasar por alto la ofensa. Están aquí, mis amados. O sea, quiero decirles que el Espíritu Santo los hacía amarse. Y quiero decirles que el amor es una arma poderosa, que lo único que puede hacer en nuestras vidas es animarnos. Gloria al Señor. Cuando el amor es derramado, cuando el amor es mostrado a tu vida, como lo hicimos ayer, por ejemplo, que pasaron algunos a que fueran lavados sus pies, fuimos abrazados, fuimos animados. Si me explico, ellos se amaban. El Espíritu Santo los hacía que se amaran. Y como resultado de eso, gloria al Señor, Dios empezó a traer crecimiento. Dios empezó a traer incremento. Y hay algo que yo les decía: ¿cómo es que ellos vivían? O sea, en comunidad. ¿Cómo es que vivían en comunión? Sabes, hay 19 valores. Te los voy a leer rápido, no tienes tiempo ni anotarlos. Si quieres después te los puedo pasar. Pero son 19 valores y actitudes que ellos mantuvieron haciendo fieles. En la práctica fiel de estos valores, lo hicieron continuamente y no desistieron de hacerlo. La Biblia dice: uno, que se amaban unos a otros, que se servían los unos a los otros, que se estimaban los unos a los otros como superiores, que se honraban y se preferían los unos a los otros, que se sometían los unos a los otros, que se exhortaban los unos a los otros, que se consideraban los unos a los otros, que se estimulaban al amor unos a otros, que sobrellevaban las cargas unos a otros, que se amonestaban los unos a los otros, que se perdonaban los unos a los otros, que se soportaban los unos a los otros, que se animaban los unos a los otros, que se edificaban los unos a los otros, que se aceptaban los unos a los otros, que se preocupaban los unos a los otros, que oraban los unos por los otros, que se hospedaban los unos por los otros, que miraban cada uno por lo de otros. ¡Wow! Y eso, el amor que ellos tenían, hacía, mis amados, que las casas crecieran. Y si la gente tiene que ver algo en nosotros, tiene que ser el amor, porque el Espíritu Santo hizo que se amaran. Y el Espíritu Santo, si Él se derrama, va a hacer que tú ames a tu consiervo y a tu consierva, que nos amemos. En otras palabras, cuando tú ves estos 19 valores y actitudes que estos primeros discípulos que se amaban, ¿sabes una cosa? En una manera, no había lugar contra el egoísmo. No había lugar contra el egoísmo. No había lugar para la pereza en servir. No había lugar para la falta de perdón. No había lugar para la falta de obra. No había lugar para la falta de aceptación, la despreocupación. No. ¡Wow! Porque se amaban los unos a los otros. Y es lo que el Señor quiere, que tú ames a tu consiervo, a tu vecino que está a tu lado. Gloria al Señor. Dile: te amo en el amor del Señor. Dile: te amo en el amor de Jesús. Gracias por servir a mi Señor. Y yo digo, por causa de seguir fielmente estos valores y actitudes, los creyentes de la primera iglesia tuvieron éxito. ¿Estás aquí? El Espíritu Santo los hacía que se amaran.
El mover de las casas fue resultado del mover del Espíritu. Y tenemos que volver al Espíritu. Tenemos que volvernos al Espíritu. Tenemos que arrepentirnos de contristar al Espíritu. Tenemos que volvernos y decir: Espíritu Santo, hemos creído que con una sola hora de oración podemos hacer las cosas. Pero estos discípulos amados, por eso tuvieron tanto éxito, porque dependían del Espíritu Santo, porque hacían las cosas de acuerdo al Espíritu Santo. Ustedes han visto un solo milagro lo que puede hacer. ¿Cuánta gente puede ser tocada por un solo milagro? ¿Están aquí? Satanás no estaba contento y por eso quiso meterse en la primera iglesia a través de Ananías y Zafira. Cuando ellos vendieron la propiedad y sustrajeron del precio y le mintieron a Pedro, la Biblia dice que cayeron muertos. Y yo veo ahí un ministerio que nunca he visto que haya ninguna iglesia más que en aquella iglesia. Los sepultureros eran los jóvenes, porque ellos eran los que sepultaban a los muertos. Y eso me habla a mí de que la juventud tiene que sepultar lo que está muerto. Entonces, tenemos que volver. Vean, quiero que vayan conmigo a este versículo. Ellos estaban orando en el capítulo 4, en el verso 28, hablando otra vez de la soberanía de Dios. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que callen y ya no hablen. Concede a tus siervos que podamos cerrar las casas. Concede a tus siervos más prudencia para ya no hablar tanto de Jesús. Concede a tus siervos que con todo valor, esa es la palabra, valor, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo, Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, digan todos: cuando hubieron orado. No los oigo. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y callaban avergonzados. O sea, ¿cuántos saben que 1 más 1 son 2? Y no puede cambiar eso. Es 1 más 1 son 2. Así es, Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. Hablarás porque hablarás. Hablarás porque hablarás. Y yo creo que Dios nos está llamando a volver al Espíritu Santo. La iglesia nació en tiempos largos de oración.
Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que volver a esto. Quizás tomar un día de ayuno, derramar nuestro corazón, buscar al Señor. Señor, necesito un derramamiento de tu Espíritu en mi vida. No en mi casa, en mi vida primero. Yo necesito la llenura del Espíritu. Yo necesito volverme a ti, Espíritu Santo. Yo necesito considerarte. Porque es que todos los días y en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo, porque se mantenían llenos. ¿Sabes una cosa? El versículo que acabo de leer dice que tembló el lugar en donde estaban, y dice que todos ¿qué? ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? ¿Fueron qué? Llenos. Eso quiere decir que estaban vacíos. Eso quiere decir que cada día que pasa en nuestras vidas nos estamos vaciando. La vida, al diario vivir, las aflicciones, las cosas que tenemos que enfrentar cada día nos tratan de vaciar de lo que Él quiere llenarnos. Y si yo me pregunto, pero si ellos ya habían sido llenos en el capítulo 1, el capítulo 2, dice la Biblia que ahí fueron llenos del Espíritu Santo, y sin embargo aquí volvieron a ser llenos del Espíritu Santo, es porque necesitamos continuas llenuras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos continuas llenuras. No te creas satisfecho con lo que tienes. Llénate hoy del Espíritu Santo. Busca a Dios con todo tu corazón. ¿Están aquí? Digan, si fueron llenos es porque estaban vacíos. Yo creo que necesitamos decirle, Espíritu Santo, mi casa no podrá crecer sin tu ayuda. Quiero arrepentirme, Espíritu Santo, porque si tú vienes a mí voy a poder amar. Si tú vienes a mí voy a poder vencer obstáculos. Si tú vienes a mí voy a poder ver milagros. Si tú vienes a mí, Espíritu Santo, seré un testigo. Yo quiero que extiendas tus manos. Haz a un lado toda jactancia. Haz a un lado todo orgullo. Yo quiero volver a ti, Espíritu Santo. El predicar se nos hace a veces tedioso, pesado. No, cuando estás lleno del Espíritu Santo es algo natural. Las palabras salen por tu boca. Los milagros son algo normal en tu vida. Oh, cuántas casas se abrieron, cuántas casas se multiplicaron por causa del derramamiento del Espíritu. Lo único que puede sostener las casas es el Espíritu Santo. Por mucha motivación que yo te pueda dar,
por mucha estrategia que te pueda dar, si el Espíritu Santo no está involucrado en aquello que estoy haciendo, es algo que no va a dar fruto. Pero yo quiero que todos, sin excepción, le pidamos perdón al Espíritu Santo y que le digamos: Espíritu Santo, me arrepiento, quiero volverte a buscar. Ya me he conformado con orar 1 hora, a veces 15 minutos oro. Ahora yo quiero, Señor, pasar el nivel de lo que he orado, y quiero, no me importa mi casa, me importas tú. La casa será el resultado de mi relación contigo. El fruto y crecimiento de mi casa será simplemente un fruto más en mi vida espiritual. Pero lo que yo quiero es de a ti, Espíritu Santo. Lo que yo quiero es volverme a ti. Yo quiero arrepentirme. Él está aquí. Extiende tus manos. Quizás no le tengas que decir nada, solo decirle: Espíritu Santo, has estado tan ausente de mi vida, Señor. Quiero volver a ti. En el momento en que nos arrepentimos, Él viene otra vez. Oh, Espíritu Santo, no hay un cortacaminos, no hay una fórmula mágica. Es buscarlo a Él, a veces por horas, volvernos a Él. Él está aquí, callado, humilde. Como si viera a su persona. Déjalo. El propósito del Espíritu Santo era multiplicar el ministerio de Cristo en la tierra. Jesús no podía estar, cuando Él estuvo en la tierra, en muchos lugares. Estaba limitado a un cuerpo. Pero ahora, con el derramamiento del Espíritu, Cristo puede ser manifestado a través de ti. Yo quiero que lo ames. Yo quiero que le hables.
Yo quiero que le digas: Señor, todo lo que he aprendido es bueno y me hace falta mi reunión en casa, pero lo más importante eres tú, Señor. Es tu Espíritu Santo, Padre. Señor, vuélvenos a ti. Decirle: te he contristado. Lo maravilloso de esto es que Él es Dios. Él no es rencoroso. Él nos ama y viene una y otra vez y nos abraza y nos dice: hijo, cuánto te he deseado. Antes de ir a los perdidos, te quiero a ti. Por eso Jesús los tuvo por 10 días. Ellos no sabían, nosotros porque sabemos la historia, pero ellos no sabían cuántos días tenían que orar. Se derramó el Espíritu después de 10 días. El Espíritu Santo es el único que puede hacer que tu casa crezca. Tú no crees que Él lo anhela más de lo que tú lo anhelas. Él lo anhela más, claro que sí. Es todo con Él o nada de Él. Es todo con Él y nada sin Él. Puedes mirar al Espíritu Santo, siempre tan caballeroso, siempre tan atento, tan humilde. Nunca nos forza. Dios quiere llenarte. Él ha venido para llenarnos, para salir de aquí con el deseo de buscarlo por encima de mi casa.